Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. El día de hoy nos ubicamos en el Jurídico La Torre, ubicado en calle 7 Sur, número 1108, San Nicolás de Camachalco, Puebla. El día de hoy nos acompaña el abogado Marcial de los Santos Martínez. Muy buenos días, abogado. Buenos días, licenciada María del Cielo. El día de hoy es un gusto poder eh, estar en este jurídico La Torre de acá del municipio de Tecamachalco para tratar un tema de importancia para todos nuestros usuarios que siguen el canal de Marcial de los Santos eh, aquí en Tecamachalco. Así es, como bien lo menciona el abogado, hoy tocaremos un tema de gran relevancia y el tema que hoy abordaremos es en cuanto a la regularización de terrenos sin escritura. Y abordaremos algunas preguntas más comunes en cuanto a las dudas que tienen nuestros usuarios y quienes por alguna circunstancia pues puedan encontrarse bajo estas características. Abordaremos comenzando cuáles son los terrenos irregulares. Bueno, nosotros como abogados les explicamos a nuestros usuarios de manera sencilla, a través de un lenguaje sencillo, cotidiano, eh, para que los usuarios puedan comprender y entender de manera fácil. Los terrenos irregulares son aquellos que no cuentan con un documento público que los acredite como titulares, como propietarios, como dueños de ese predio, de ese terreno. Entonces, aquellos terrenos irregulares son los que no cuentan con una escritura pública, que son las que nos otorga un notario público, las que no cuentan con un título de propiedad, que son aquellas que nos otorga el gobierno a través de programas de regularización, o que no cuentan con una sentencia dictada por una autoridad judicial, como puede ser un juicio de usucapión o un juicio de otorgamiento de escritura pública con inmatriculación. Ok, bastante interesante. ¿Y por qué es que estos terrenos no cuentan con una escritura pública? Eh, no cuentan con escritura pública porque muchas de las veces nuestros familiares o las personas se hallan en este ir y venir con tantas actividades, con tantas ocupaciones que se tienen, que no se dan el tiempo de regularizar sus propiedades. Puede ser también porque a veces las personas piensan que acudir ante un jurídico o con un abogado resulta sumamente caro, y por eso no se dan a la tarea de regularizar esos predios de los cuales son propietarios de hecho, más no de derecho. ¿Por qué? Pues porque no se dan el tiempo necesario de realizar las gestiones correspondientes legales para tener un documento que los acredite legalmente como propietarios. Bueno, y con todas estas características, ¿dónde es en donde encontramos más estos terrenos irregulares? Regularmente los encontramos fuera de la mancha urbana. Por mencionar, aquí en nuestro municipio de Tecamachalco, donde existen más predios irregulares, es en las poblaciones o en las comunidades de los alrededores, como pueden ser en la Purísima de Hidalgo, en San Baltasar, puede ser en La Soledad, en Xochitlán Todos Santos. Ahí encontramos muchos terrenos irregulares, terrenos que los usuarios ya construyeron una casa, que los usuarios ya tienen ahí un rancho, que los usuarios a lo mejor ya repartieron el terreno de palabra con sus hijos, pero no tienen aún una escritura pública. Y muchas de las veces quien acude al jurídico a pedirnos el servicio o la asesoría correspondiente, ni siquiera son los titulares, son los hijos de los titulares que se dan a la tarea de pensar sanamente y decir, abogado, mi papá me dio mi terrenito y yo ya quiero hacerle mi escritura, ¿qué yo debo de hacer? Y es cuando nosotros como abogados entramos para hacer la asesoría correspondiente y sugerir el trámite correspondiente que debemos realizar para que podamos regularizar esos terrenos. Ok, ¿y cómo es que podemos regularizar estos terrenos de forma legal? De manera legal lo podemos hacer a través de un procedimiento que en el jurídico La Torre lo hemos dividido en tres etapas. La primera etapa es la etapa administrativa, la segunda es la etapa judicial y la tercera etapa es la etapa administrativa también. La primera etapa administrativa consta
de nosotros reunir toda la documentación, todas las pruebas necesarias para poder regularizar el predio de nuestro cliente. En este caso, les voy a mencionar solo de manera muy breve los principales documentos que nosotros reunimos. Tenemos que tener un justo título, que puede ser el contrato privado de compraventa o una escritura privada, que no está registrada en el registro público de la propiedad. Tenemos que reunir un documento de posesión, que lo podemos gestionar ante un notario público o que lo podemos gestionar ante una autoridad judicial. En ese documento de posesión van a constar las medidas y colindancias del terreno. Tenemos que gestionar una cédula catastral. Esa cédula catastral consiste en que la dependencia de catastro manda a los ingenieros, topógrafos, a medir físicamente el terreno, hacer el levantamiento topográfico correspondiente y dibujarlo en cartografía, y posteriormente Catastro nos expide una cédula catastral donde ya vienen algunas claves sobre ese terreno. Posterior a ello solicitamos certificados ante el registro público de la propiedad, como puede ser el certificado de no inscripción. También, si lo amerita el caso, también solicitamos el certificado del INSUS, que es un certificado que consiste en que esa dependencia no los extiende siempre y cuando el terreno no pertenezca a un ejido. Teniendo ello, pasamos a la etapa judicial, que es la etapa que más me gusta, porque acudimos ante un juez a promover una acción. Puede ser la acción de usucapión o la acción de otorgamiento de escritura pública y la inmatriculación correspondiente, donde buscamos a través de esta acción que el titular del predio o del terreno pueda demostrar ante un juez que él es el posesionario legítimo, y que el juez pueda emitir una sentencia favorable. Y con esa sentencia pues pasamos a la tercera etapa. La tercera etapa nuevamente es una etapa administrativa, porque ya llevamos esa sentencia de usucapión ante el registro público de la propiedad para que previo pago de derechos se pueda inscribir esa sentencia donde dice que el titular de esa propiedad o de ese terreno es nuestro cliente. Posterior a ello gestionamos la apertura de la cuenta predial correspondiente y ya tenemos un predio regularizado. Ahora, en el juicio de usucapio, nuestros clientes deben de saber que nosotros como abogados vamos a demostrar elementos muy importantes, como es que nuestro cliente tiene una posesión a título propio, que nuestro cliente tiene una posesión pacífica. Esa posesión pacífica es aquella que fue obtenida por nuestro cliente sin violencia, que la posesión que tiene nuestro cliente sobre ese predio es de manera ininterrumpida, es decir, la ley exige dos términos principales: una posesión de buena fe por el transcurso de 10 años o una posesión de mala fe por el transcurso de 20 años. Entonces, como lo decía, la posesión de buena fe es aquella que se toma sin violencia. La posesión debe ser ininterrumpida, quiere decir, porque la ley así lo determina, que es aquella posesión de la cual nuestro cliente no ha dejado de poseer el terreno por un año continuo. Nuestro cliente puede irse de vacaciones o salir de viaje un mes, 2 meses, pero eso no amerita que nuestro cliente haya perdido la posesión o que se haya interrumpido la posesión. También la posesión debe ser pública. ¿Qué quiere decir pública? La misma ley también no lo especifica. Quiere decir que debe ser la posesión de tal manera que todas las personas que pueden tener interés sobre el predio de nuestro cliente lo puedan reclamar, puedan darse cuenta de que quien está poseyendo ese terreno es nuestro cliente y así poderle reclamar legalmente. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que demostrar. Para ello necesitamos tener un justo título, como es un contrato privado de compraventa o una escritura privada de compraventa. Entonces, a través de estos elementos nosotros podemos regularizar los predios. De acuerdo, muy bien. ¿Y cuál es el procedimiento que debemos seguir para poder regularizar este tipo de predios? El procedimiento que debemos seguir es primero tomar conocimiento de cuál es el predio, conocerlo físicamente, cuáles son sus medidas, cuáles son sus colindancias, dónde está ubicado, si tiene construcción o no tiene construcción.
Así comenzar a elaborar la primera etapa, que es la administrativa, obtener los documentos que ya les había mencionado hace un momento, como es el contrato privado de compraventa, la escritura privada de compraventa, el documento de posesión que no lo puede dar un notario, o el documento de posesión que no lo puede dar una autoridad judicial a través de un minijuicio de jurisdicción voluntaria. Obtener la cédula catastral, que este es muy importante. Sobre la cédula catastral quiero yo mencionarles que Catastro y los ingenieros de Catastro acuden al predio y lo comienzan a medir, pero si llega una persona y comienza a reclamar, entonces los ingenieros de Catastro levantan su reporte y se retiran del lugar, ya no continúan con la inspección. ¿Por qué? Porque ese predio tiene seguramente una litis. Entonces Catastro se retira y ya no se podrá obtener esa cédula catastral. Pero una vez obteniendo la cédula catastral ya tenemos una certeza jurídica a favor de nuestro cliente, porque esa cédula permite que los ingenieros dibujen en cartografía del estado ese predio a nombre del posesionario. Y entonces pues ya queda un primer registro. Posterior a ello se obtienen los certificados correspondientes y posterior a ello se acude a la etapa más importante, que es la etapa judicial. Se lleva una demanda ante un juez civil donde se intenta la acción de usucapión o posiblemente la acción de otorgamiento de escritura pública con inmatriculación o posiblemente la acción de inmatriculación, dependiendo de el predio y los documentos y las circunstancias que nos narre nuestro cliente. Entonces, dentro del juicio presentamos la demanda, emplazamos a la persona que transmitió esa propiedad a favor de nuestro cliente para que pueda comparecer a juicio, emplazamos a los colindantes en el juicio de usucapión para que los colindantes manifiesten si tienen o no inconveniente en cuanto a las medidas y colindancias. Se publican edictos, se desahogan pruebas, se hace un llamado a la sentencia y viene la sentencia. Posteriormente se pide que la sentencia quede firme y posteriormente se pasa a una etapa nuevamente administrativa donde se hace la inscripción de esa sentencia a favor de nuestro cliente como titular de ese predio irregular ante el registro público de la propiedad, y posteriormente también se gestiona la apertura de la cuenta predial para que nuestro cliente año con año pueda estar pagando el predial de manera continua y no se le generen recargos. Y pues ya tenemos entonces un predio regularizado donde le damos la certeza jurídica a nuestro cliente que ya va a tener un documento público con el cual va a poder donar, va a poder hipotecar, va a poder vender o lo que él estime conveniente. Bueno, bastante completa la información que acaba de proporcionarnos. De ello, ¿qué pudiera sugerirle a nuestros usuarios? Yo les sugiero a los usuarios que nos siguen y a los usuarios que nos puedan ver y que puedan suscribirse a nuestro canal, que no tengan ese temor de acercarse a recibir la asesoría correspondiente ante los jurídicos o ante los abogados de su confianza, o aquí en el Jurídico La Torre de Tecamachalco, donde tenemos las puertas abiertas para todos los usuarios que necesiten la información correspondiente, porque hay que tomar en consideración que realizar este trámite de regularización de su predio no es un gasto, y menos innecesario. Es una inversión que se hace porque es un dinero que no se pierde. ¿Por qué? Porque al regularizar el usuario su terreno, su valor sube de plusvalía, su valor aumenta, su valor se incrementa. Por mencionarles algo, sucedió en el municipio de Cicatlacoya, ahí cerca de Tecali, hay una comunidad que se llama San Antonio Juárez, donde las personas, pues la mayoría de personas tienen predios irregulares, predios que no cuentan más que con una minuta de compraventa. Entonces, como ha crecido ahí la zona, en la zona han crecido los talleres de mármol y de ónix, entonces comienzan los empresarios a llegar y a comenzar a adquirir propiedades. Entonces cuando se acercan con una persona y le dicen, oye, me interesa tu terreno, la verdad yo te lo quiero comprar. Entonces las personas pues dicen, sí, yo te vendo. Pero cuando muestran sus documentos que tienen sobre ese terreno, pues es un contrato privado.
Entonces el comprador dice, ¿sabes qué? Discúlpame, no te puedo comprar porque sabes que no tienes tu predio en regla, no me puedes vender. Y entonces, pues se va un buen negocio, se va un buen negocio. O muchas de las veces el comprador manifiesta, ¿sabes qué? Mira, tus papeles te voy a hacer saber, no están en regla, pero sí te voy a comprar, pero ¿sabes qué? El precio que yo te voy a dar, pues va a ser un precio bajo, si quieres, porque no están en regla y yo no voy a poner en riesgo mi patrimonio. Y entonces ese es el motivo principal de que los usuarios comenzaron a acercarse al jurídico La Torre a través de múltiples recomendaciones para que nosotros regularizáramos sus predios. Entonces, pues ¿para qué esperar a que haya un comprador? ¿Para qué esperar a que haya una necesidad? Yo les sugiero que el derecho siempre debe de aplicarse de manera preventiva, es decir, prevenirnos a un acto jurídico que se va a realizar más adelante, como una compraventa o una donación o un testamento. Entonces, pues yo sugiero a los abogados que, a los usuarios que acudan con un abogado y pongan o planteen el problema que tienen de su predio irregular y ya nosotros como abogados les podemos dar una solución y hacer un presupuesto, hacerles un plan de desarrollo para lograr regularizar ese predio. Claro que sí, pues reiterarle a los usuarios la importancia de acudir con un profesional, especialmente pues reiterándoles que el Jurídico La Torre tiene sus puertas abiertas y que está ubicado en calle 7 Sur, número 1108, San Nicolás Tecamachalco, Puebla. Y también pues hacerles la invitación de compartir el contenido, darle me gusta, suscribirse y también comentar pues qué temas les gustaría que tocáramos en esta charla y también agradecerle su participación, abogado, y pues que pase buenas tardes a nuestra audiencia. Nos vemos, a lo que gusta despedirse. Pues les deseo un excelente inicio de semana y como lo comentabas, abogada, que la gente pueda dejar sus comentarios sobre qué temas les gustaría que nosotros compartiéramos. Lo vamos a hacer a través de un lenguaje no técnico, Claro. no tan jurídico. ¿Por qué? Porque lo jurídico nosotros como abogados nos encargamos. Nosotros conocemos el planteamiento del problema y le vamos a dar una solución de manera correcta, de manera accesible y lo más pronto posible que se pueda. Y pues los invito a suscribirse al canal y me despido de ustedes deseándole maravilloso inicio de semana. Muchas gracias. Gracias.